Putin aterrorizado. China conquista Siberia silenciosamente. China y Rusia presumen al mundo de tener una asociación estratégica sin límites. Pero debajo de esa fachada diplomática se esconde una verdad explosiva que está aterrorizando al Kremlin. China se está posicionando silenciosa pero implacablemente para tomar lo que realmente quiere: Siberia. Mientras Putin se aferra desesperadamente a esta alianza inestable, esperando obtener más apoyo para sus esfuerzos bélicos en Ucrania, el verdadero objetivo de Xi Jinping es debilitar sistemáticamente a Rusia y recuperar las vastas tierras, inmensamente ricas, en recursos del lejano oriente ruso, que históricamente fueron chinas. Lo que estás a punto de descubrir no es teoría conspirativa, ni especulación sin fundamento. Es la realidad geopolítica más peligrosa y fascinante del siglo XXI que está desarrollándose ante nuestros ojos, mientras el mundo observa hipnotizado la guerra en Ucrania. Con una población en dramática disminución, su economía devastada por las sanciones occidentales y golpeada brutalmente por la guerra más costosa desde 1945, Rusia se encuentra vulnerable como nunca antes en su historia moderna. Y China lo sabe perfectamente. Siberia, el premio más codiciado del planeta Siberia, no es simplemente un territorio enorme y helado perdido en el imaginario colectivo. Con sus recursos naturales, prácticamente inexplorados, y su valor estratégico incalculable, representa el verdadero premio geopolítico del siglo XXI. Para Xi Jinping, esto no se trata meramente de ventaja económica temporal o ganancias comerciales a corto plazo. Se trata de cumplir con la visión histórica a largo plazo de China, el gran rejuvenecimiento nacional, la restauración de China a su lugar de gloria como el imperio del centro, que dominó el mundo durante milenios. Al igual que Putin, Xi Jinping es fundamentalmente un líder revanchista, obsesionado con corregir las humillaciones históricas de su nación. El período devastador de debilidad de China durante el siglo XIX y principios del XX lo atormenta tanto como la caída catastrófica de la Unión Soviética atormenta día y noche a Putin. Durante esa época oscura conocida como el siglo de la humillación, China perdió gran parte de su prestigio internacional, su poder regional y, crucialmente, mucho de su territorio histórico. Y ese territorio perdido incluye vastas extensiones de lo que hoy constituye el lejano oriente ruso, la historia oculta, cuando Siberia era China. ¿Cómo perdió China estos territorios que ahora codicia recuperar? La historia es fascinante y brutal. Rusia comenzó su expansión implacable hacia el este a partir del siglo XVI, impulsada por fantasmas históricos. Su larga y traumática ocupación por los mongoles durante el período medieval aún la atormentaba profundamente, y los zares deseaban desesperadamente obtener fronteras naturales adecuadas para evitar que tal catástrofe volviera a ocurrir jamás. A medida que el imperio ruso avanzaba inexorablemente hacia el este como una marea imperial imparable, eventualmente se encontró con la poderosa dinastía Qing, que poseía extensas tierras en Siberia, incluyendo la estratégica ciudad portuaria que hoy conocemos como Vladivostok, entonces llamada Haishenwai en chino. La creciente presencia rusa hacia el vital río Amur llevó a una serie de asedios sangrientos de una fortaleza llamada Albacino en 1686 y 1687. La dinastía Qing ganó estas batallas decisivas, resultando en el histórico Tratado de Nerchinsk de 1689. Este acuerdo crucial garantizó las tierras fértiles del Valle Superior del Amur a China, conteniendo temporalmente la expansión rusa en el lejano oriente. Sin embargo, había un problema fatal. El tratado fue escrito en latín y traducido al ruso y al manchú por separado,
resultando en inconsistencias peligrosas y fronteras deliberadamente ambiguas que sembrarían las semillas del conflicto futuro. Los tratados desiguales. El robo del siglo el tratado se mantuvo hasta finales de la década de 1850. Para entonces, todo había cambiado dramáticamente. La dinastía Qing se había debilitado considerablemente tras las devastadoras guerras del opio y las rebeliones internas que destrozaron el imperio. Rusia, percibiendo esta debilidad como una oportunidad histórica, atacó. En 1858, el imperio ruso impuso brutalmente el infame Tratado de Aigun a la dinastía Qing. Con un solo golpe de pluma bajo amenaza militar, se revirtió todo y le dio a Rusia toda la tierra estratégica al norte del río Amur. 2 años después, en la Convención de Pekín de 1860, Rusia añadió despiadadamente el resto de lo que ahora se llama Manchuria exterior a sus fronteras imperiales, incluyendo la vital ciudad portuaria de Vladivostok, cortando permanentemente a China del estratégico Mar de Japón. El Partido Comunista de China, y Xi Jinping en particular, han hablado incansablemente contra estos tratados desiguales, impuestos a China durante su periodo de debilidad terminal en la última dinastía Qing. China utiliza sistemáticamente estos tratados desiguales históricos y el trato injusto como base legal y moral para reclamaciones territoriales expansivas. El ejemplo más conocido es Taiwán. La dinastía Qing gobernó esta isla estratégica, pero fue obligada a cederla humillantemente a Japón en 1895 tras su derrota catastrófica en la Primera Guerra Sino-Japonesa. Fue devuelta a la República de China tras la derrota de Japón en 1945, pero la República Popular nunca la ha gobernado directamente. La pregunta que aterroriza a Putin, el nuevo presidente taiwanés, Lai Ching-te, abordó brillantemente este tema en una entrevista explosiva que hizo temblar al Kremlin. Declaró que la intención obsesiva de China de apoderarse de Taiwán no es genuinamente por razones de integridad territorial sagrada. Si ese fuera realmente el caso, se preguntó incisivamente, ¿por qué Pekín no ha planteado el tema mucho más grande del Tratado de Aigun con Rusia? Después de todo, usando exactamente la misma lógica histórica y legal, la reclamación territorial de China sobre Taiwán sería esencialmente idéntica a presentar una reclamación territorial masiva contra Rusia. China ha demostrado históricamente una disposición calculada para utilizar múltiples herramientas y estrategias para lograr sus objetivos de política exterior. Puede sentirse relativamente más confiado acerca del acoso sistemático a la democrática Taiwán, aislada internacionalmente. Con la Rusia nuclear de Putin, las cosas necesitan ser considerablemente más sutiles, pacientes y estratégicas. Pero no te equivoques, la paciencia china es legendaria y su memoria histórica es eterna. China planta las semillas del conflicto futuro China. De hecho, planteó agresivamente el tema explosivo de los territorios perdidos en la historia más reciente. Tuvo un violento conflicto armado con la Unión Soviética sobre estas tierras, disputadas en 1969. China perdió esa guerra fronteriza brutal y solo volvió cautelosamente a las negociaciones en 1991 tras el colapso de la URSS. Estas negociaciones tensas continuaron durante los años 1990 y 2000, mientras China y Rusia comenzaron a mejorar gradualmente sus relaciones en respuesta a la emergencia de Estados Unidos como la superpotencia dominante del mundo. China y Rusia acordaron públicamente el objetivo dual de crear un orden mundial multipolar que desafiara la hegemonía estadounidense. Pero para cooperar efectivamente en este ambicioso proyecto, necesitaban urgentemente resolver sus explosivos problemas fronterizos heredados. El acuerdo histórico de 2008 supuestamente demarcó oficialmente la frontera permanente entre los dos gigantes.
Hubo algunos ajustes menores cuidadosamente negociados, pero las fronteras entre Rusia y China, tal como las conocemos, no cambiaron sustancialmente. ¿Qué opinas tú sobre este conflicto histórico? Antes de continuar revelando esta fascinante historia geopolítica, necesito que participes activamente. Déjame tu opinión sincera en los comentarios. ¿Crees que China tiene el derecho histórico legítimo de reclamar los territorios siberianos que Rusia le arrebató en el siglo XIX? ¿Consideras que Putin debería estar genuinamente aterrorizado por las ambiciones territoriales chinas a largo plazo? Tu perspectiva es fundamental porque este no es solo un debate histórico abstracto sobre mapas antiguos. Es la cuestión geopolítica más explosiva del siglo XXI que determinará el equilibrio de poder mundial. Comparte este análisis con todos los que merecen conocer la verdad sobre lo que realmente está sucediendo en las sombras de la alianza sino-rusa, la furia popular china. Vladivostok. Debe regresar el acuerdo de 2008 podría haber sido conveniente para los gobiernos autoritarios en Beijing y Moscú superficialmente, pero muchos ciudadanos chinos continúan profundamente oponiéndose, deseando apasionadamente una restauración completa de las tierras históricamente chinas perdidas. Esto se manifestó dramáticamente en 2020, cuando la embajada rusa en China celebró inocentemente la fundación de Vladivostok. Los usuarios enfurecidos de las redes sociales chinas se apresuraron masivamente a expresar su indignación nacionalista, recordando amargamente la historia humillante que la embajada rusa estaba celebrando tan despreocupadamente. Beijing ha estado escuchando muy atentamente las preocupaciones revanchistas crecientes de su pueblo sobre el lejano oriente ruso, al menos parcialmente. En años más recientes, los cartógrafos oficiales de China han planteado sutilmente, pero inequívocamente, el tema territorial explosivo nuevamente. En 2023, el Ministerio de Recursos Naturales en Beijing publicó deliberadamente un mapa oficial que levantó cejas alarmadas en todo el Kremlin. Vladivostok fue llamado provocativamente por su antiguo nombre histórico chino, Haishenwai. Otros lugares estratégicos en el contemporáneo lejano oriente ruso también fueron denominados con sus nombres chinos tradicionales. Siberia, el tesoro de recursos que China necesita desesperadamente. Oficialmente, tales mapas gubernamentales deben reflejar con precisión absoluta el alcance del territorio soberano de China. Como tal, las islas disputadas en el explosivo mar de China Meridional también aparecen marcadas como territorio chino indiscutible, al igual que la democrática Taiwán. El mensaje simbólico era devastadoramente simple pero inequívoco. Estas tierras fueron históricamente chinas y deben regresar al control de Beijing, aunque esto era técnicamente solo un mapa cartográfico. La recuperación de estas tierras perdidas estaría completamente dentro de los objetivos históricos de un líder revanchista como Xi Jinping. Pero hay razones mucho más profundas y urgentes por las que China mira con codicia creciente hacia su antiguo territorio siberiano. China es un país comparativamente pobre en recursos naturales críticos, a pesar de su enorme tamaño geográfico. Esta escasez crónica de recursos ha sido dramáticamente exacerbada por décadas de mala gestión comunista sistemática y degradación ambiental catastrófica. Incluso algo tan básico y fundamental como el agua dulce está demostrando ser un problema existencial para los chinos, con la demanda explotando en medio de escasez crítica, disminución alarmante del volumen en ríos como el Yangtze y contaminación industrial masiva. Como resultado directo de su escasez estructural de recursos, China debe importar desesperadamente gran parte de lo que necesita para sostener su economía gigantesca y su población masiva de 1.4 mil millones de personas, y muchas de estas importaciones vitales llegan a través de estrechos puntos de estrangulamiento marítimos vulnerables que la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos
pueden bloquear fácilmente en caso de conflicto. Siberia, sin embargo, es extraordinariamente rica en los recursos naturales que China necesita con urgencia existencial. El tesoro siberiano, 220 millones de hectáreas, asombrosas 220 millones de hectáreas de tierra cultivable fértil que aún no han sido explotadas adecuadamente en Siberia. China es dramáticamente deficiente en tierras cultivables. Solo posee aproximadamente el 7% de la tierra cultivable mundial total para alimentar a su población absolutamente enorme, y gran parte de esa preciosa tierra cultivable se ha degradado severamente debido a décadas de mala gestión agrícola, uso excesivo de químicos y expansión urbana descontrolada. El potencial agrícola masivo de Siberia es naturalmente increíblemente atractivo para los planificadores chinos, pero no se trata solamente de tierra cultivable. Las vastas tierras en el lejano oriente ruso que China controló históricamente tienen muchos otros atractivos estratégicos invaluables. Hay metales preciosos abundantes como oro y plata, minerales industriales críticos como zinc y mineral de hierro, bosques inmensos con madera, hidrocarburos masivos incluyendo petróleo y gas natural, y otros recursos alimentarios vitales como enormes reservas pesqueras. Y absolutamente todo esto está completamente más allá del alcance de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a diferencia de las rutas marítimas vulnerables. La ventaja demográfica, 120,000 ons vs 5,000 ons China, tiene una ventaja absolutamente devastadora en el gran juego geopolítico de los recursos de la región: su demografía explosiva. La población total de Rusia disminuirá drásticamente de su total actual de aproximadamente 144 millones a apenas 135 millones para el año 2050. Pero esta tendencia demográfica catastrófica afectará mucho más severamente al estratégico lejano oriente ruso. Esta región remota siempre ha estado escasamente poblada, y tras el colapso caótico de la Unión Soviética, se volvió aún más vacía a medida que los habitantes desesperados se trasladaron masivamente hacia el oeste, al corazón europeo tradicional de Rusia, en busca de mejores oportunidades económicas. Para el año 2050, puede que solo haya alrededor de 5 millones de ciudadanos rusos viviendo en esta región estratégica inmensa. En estos territorios al otro lado del río fronterizo, hay 120 millones de chinos ambiciosos mirando hacia el norte. Esto ha provocado pesadillas recurrentes en el lado ruso de hordas masivas de chinos, moviéndose inexorablemente hacia el norte y adquiriendo los territorios a través de una enorme marea de migración demográfica masiva e imparable. LA. Conquista económica silenciosa. Ya comenzó. Los ciudadanos chinos ya se han convertido en una presencia dominante y creciente en la economía del lejano oriente ruso, todo con el aliento estratégico deliberado de Beijing. Los terratenientes rusos desesperados ya han arrendado extensamente tierras agrícolas fértiles a ciudadanos chinos empresariales. Se han alquilado más de 100,000 hectáreas productivas con contratos de arrendamiento extraordinariamente largos de 50 años. Estas plantaciones masivas cultivan cosechas estratégicas como la soja que luego se envían sistemáticamente hacia el sur, a China. Moscú es perfectamente consciente de la profunda sospecha nativa hacia los chinos. Ha hecho gestos públicos para intentar regular estrictamente la inmigración de ciudadanos chinos en el lejano oriente ruso como una forma de apaciguar estas preocupaciones locales crecientes. Uno de los nuevos requisitos oficiales es que estos trabajadores extranjeros deben aprobar un examen riguroso de competencia en el idioma ruso antes de obtener legalmente una visa temporal. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es completamente diferente. Las empresas rusas a menudo ignoran completamente la ley con un guiño cómplice y un asentimiento tácito de las autoridades locales corruptas. Únete a la comunidad Show Militar si has llegado hasta aquí
Es porque comprendes la importancia crítica de estar informados sobre los conflictos geopolíticos que están redefiniendo nuestro mundo. Por eso te invito urgentemente a que te suscribas a Show Militar y actives inmediatamente la campanita de notificaciones para no perderte ningún análisis exclusivo sobre las tensiones militares más explosivas del planeta. Únete a nuestra comunidad del cambio militar, donde analizamos con profundidad profesional y rigor analítico los conflictos que los medios tradicionales ignoran deliberadamente. Somos miles de personas informadas, conscientes y comprometidas con comprender las verdaderas dinámicas del poder mundial. Dale like, comparte este análisis exclusivo y comenta tu perspectiva informada. Conclusión. El futuro inevitable de Siberia, la perspectiva de que China cree una política sistemática y permanente de intrusión en el lejano oriente ruso, ya no es una posibilidad lejana, es una realidad en desarrollo. Por ahora, tomar militarmente Taiwán y romper el cerco estratégico de la primera cadena de islas controlada por Estados Unidos ocupa el primer lugar absoluto en las prioridades de la política exterior de Beijing. Pero Xi tiene una visión a largo plazo que va mucho más allá de Taiwán. China parece satisfecha temporalmente con su creciente presencia económica dominante en Siberia. Pero este estado de cosas no durará para siempre. Xi podría tener la intención férrea de seguir siendo el emperador de facto de China de por vida, pero eventualmente estará fuera del poder por muerte o enfermedad. Un futuro líder chino podría ser incluso más agresivamente revanchista que Xi. ¿Qué pasará cuando surjan los viejos agravios históricos de la dinastía Qing entonces? China podría no tener como objetivo inmediato una reincorporación militar del estilo de Taiwán. Sin embargo, el aumento exponencial de negocios controlados por ciudadanos chinos y la dependencia absoluta de la región en la mano de obra y el capital chinos significan que Beijing ya tiene una influencia creciente e irreversible en los territorios que alguna vez fueron suyos. La conquista silenciosa de Siberia no requiere tanques ni bombarderos. Solo requiere paciencia estratégica, dinero ilimitado y tiempo. Al invadir brutalmente Ucrania, Putin se aisló completamente del occidente desarrollado. Para Putin, esto parecía aceptable, ya que esperaba ingenuamente presentar un frente unido invencible con China contra Occidente. Pero cuando uno carece desesperadamente de opciones estratégicas, la posición de negociación se vuelve fatalmente débil. Y cuando tienes algo invaluable que un antiguo enemigo histórico todavía quiere apasionadamente, necesitas tener extremo cuidado cuando intentas convertir a ese enemigo en un supuesto amigo. No olvides suscribirte y activar la campanita.